Hola, bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras de noveno grado. En esta sesión vamos a platicar sobre el enclave bananero en Honduras, para lo cual pido mucha atención de su parte. Vamos a iniciar definiendo a qué llamamos enclave. Se llama enclave al establecimiento de una empresa extranjera en una porción del territorio nacional, entregado como concesión mediante un contrato entre el gobierno nacional y la compañía en cuestión, para la explotación de un determinado producto. Es por eso que vamos a hacer, ya con esta introducción, vamos a hacer lectura de nuestros objetivos. Vamos a describir las características del enclave bananero en Honduras y vamos a tener como contenidos conceptuales definir lo que es un enclave, las características del enclave, especialmente del enclave bananero. Iniciamos nuestra sesión platicando acerca de la reforma liberal de 1876 en Honduras. Como podemos observar en la imagen, vemos dos personajes, el señor Marco Aurelio Soto y el señor Ramón Rosa. Ambos son representantes de la reforma liberal en nuestro país en este periodo, que tenían como uno de sus grandes objetivos que existiera la introducción de la inversión extranjera en este país, que es para ellos la inversión extranjera representaba la modernidad y también poder desarrollar lo que es las características de un sistema capitalista. En este momento, como vemos, se da esta inversión que se va a caracterizar por la exclusión del capital nacional. Se va a caracterizar también por el establecimiento de un enclave y por el desarrollo de nuestro país hacia adentro y el subdesarrollo hacia afuera. Estas empresas extranjeras van a tener gran poder en ese momento y gran influencia que podrán decidir en quiénes van a ser nuestros presidentes y quiénes no, y van a tomar decisiones en la vida política de este país. Comenzamos hablando que la industria bananera en Honduras se va a dividir en tres periodos. Como observamos, el primer periodo se da en 1860 a 1900, el segundo periodo de 1900 a 1929 y el tercer periodo de 1929 hasta la actualidad. ¿Qué características se presentan entre el año de 1860 a 1900? En este momento las plantaciones bananeras van a estar en manos de nacionales y uno de los principales compradores de estos productos va a ser el señor Samuel Samurray. El señor va, al ver que esta es una economía que va a tener gran éxito, va a empezar a establecer su propia compañía, la cual va a ser llamada Hudbar Samurray. En este momento no vemos que exista una gran introducción del capital extranjero. Sin embargo, a uno de los primeros inversionistas, el señor Strange, se le va a entregar en 1903 las primeras concesiones. Es así que se van a abrir las puertas a lo que más adelante se va a conocer como la gran inversión extranjera, específicamente en el banano, en la producción del banano. En el caso específico de Honduras, para la segunda mitad del siglo XIX, va a ser de mucha importancia la producción del banano, ya que se va a convertir en el primer productor de banano a nivel mundial. Y es así que va a tener la connotación de república bananera. En ese momento, los inversionistas extranjeros que se van a establecer van a tener la oportunidad de que el Estado les pueda conceder, les va a dar una serie de concesiones y de privilegios, y ellos se van a aprovechar de las debilidades de los políticos y de los caudillos en ese momento, que como ya mencioné, se van a tomar decisiones en la vida política del país, van a tomar decisiones en quién va a ser presidente, en quién no va a ser presidente, al igual que ellos van a establecer de alguna manera las políticas de cómo se va a exportar este producto. Es en este entonces que se va a formar en nuestro país las primeras empresas transnacionales, entre una de ellas podemos mencionar lo que es la United Fruit Company. Como observamos en la imagen, esta es una de las primeras compañías transnacionales productoras de banano que se establecen en el país y que va a absorber otras compañías, como por ejemplo la Bacarro va a desaparecer para el año de 1900, desaparece.
Esta compañía era la primera compañía de plantaciones de banano que se estableció en el país y va a ser absorbida al más del 50% de las acciones por la United Fruit Company. En 1924 esta compañía se va a reorganizar nuevamente y va a formar lo que es la Standard Fruit Company. Para 1926 la Standard Fruit Company, o la Bacarro en ese momento, también va a formar otra, que es la Steamship Corporation. En ese momento, como vemos, las únicas compañías que van a tener gran influencia van a ser la United Fruit Company y la Standard Fruit Company. ¿Qué sucede con la Standard Fruit Company? Va a tener su centro de acción, o su centro de acción va a ser lo que es el puerto de La Ceiba. Y en el caso de la United Fruit Company va a tener como centro de operación la zona de La Lima, específicamente el Valle del Ulúa, lo que es el Valle de Sula en el río del Ulúa. Se van a establecer una serie de compañías, pero las más fuertes van a ser esta. Va a surgir lo que es la empresa del señor Samurai, que más adelante va a ser absorbida por la United, y cuando esta suelta estas concesiones o suelta estas acciones, va a convertirse en lo que es la Cuyamel Fruit Company. Más adelante la United Fruit Company absorbe el total de toda esta empresa, y vamos a encontrar que para 1929 las únicas empresas que van a competir en cuestión de la producción del banano van a ser la Standard y la United Fruit Company. ¿Cuáles son las concesiones que se brindan? Para el año de 1913, la United Fruit Company, por medio de sus subsidiarias, el Estado le va a brindar algunas concesiones en las líneas férreas y en concesiones en la tierra. ¿Cuáles son esas subsidiarias? Tenemos la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company. ¿Cuáles son las características del enclave bananero? Una de las características es que ellos ofrecen trabajo, mucho empleo, también ofrecen, me refiero a las compañías transnacionales, pero estos trabajos, el salario de estos trabajos es demasiado bajo. Además, dentro de las plantaciones van a crear los comisariatos, que va a ser una forma de volver a retribuirse las compañías el salario que se le está pagando a los empleados. ¿Qué otra característica? Las compañías transnacionales van a abrir caminos, van a mejorar las vías, las carreteras, las vías de comunicación, pero todo esto lo hacían nada más para poder transportar el producto hacia los principales puertos de producción. ¿Y cuáles eran estos puertos? El puerto de Tela y el puerto de Puerto Cortés. Otra de las características del enclave bananero fue el regalo o las concesiones que hacía el Estado, el gobierno, los caudillos de ese momento hacia las compañías transnacionales. Entregaban una gran cantidad de tierra a cambio de que ellos ofrecieran trabajo, abrieran esos caminos y mejoraran las vías de comunicación. Sin embargo, las compañías transnacionales no solamente se quedan con las concesiones, sino que además comienzan a apoderarse de todas aquellas tierras que estaban alrededor de aquellas que habían sido concesionadas. Para 1929, las compañías transnacionales van a tener una especie de diversificación, es decir, que no solamente se van a trabajar en cuanto a la explotación o la plantación de banano, sino que también van a tomarse otros rubros económicos, como van a formar empresas como empresas o fábricas de cerveza, fábricas de manteca, lo que son los bancos, el primer banco que se establece en lo que es el departamento de Atlántida, Banco Atlántida, las fábricas de jabón y de igual forma la fábrica de zapatos. Como vemos, ellos no solamente se van a quedar en la zona norte, que es el territorio que fueron concesionados, se le entrega a las empresas transnacionales las mejores tierras de nuestro país, específicamente el Valle del Aguán y el Valle de Sula. Estas dos empresas van a competir entre ellas, pero no solo van a competir en cuestión de las plantaciones o el producir banano, sino que también van a competir en otras áreas económicas, como las que estamos observando en la presentación. También podemos decir que las compañías transnacionales pagaban pocos impuestos. Y estos eran por algunos convenios que habían con los presidentes en ese momento. Solamente pagaban
muy poco por un racimo de 20 centavos por un racimo de banano y lo vendían hacia el mercado internacional a 14 lempiras. Como vemos, las ganancias millonarias que tuvieron en ese momento fueron muy grandes, en cambio el desarrollo de nuestro país se vio completamente limitado. Con esto hemos concluido lo que es el enclave bananero, espero haya quedado claro. Definiendo lo que es un enclave, podemos decir que en ese periodo de la formación del enclave bananero en Honduras se va a establecer lo que es un estado dentro de otro estado. Van a tener sus propias leyes, van a dar trabajo, van a mejorar algunas vías de comunicación, pero todo es para beneficio de ellos. Pues entonces con esto podemos definir qué es un enclave. Otra de las preguntas que vamos a contestar en esta hora de la tarea es por qué Honduras era conocida como la República Bananera. Recordemos que para esta época de 1880 a 1930, Honduras va a formar parte dentro de los grandes países productores de banano y va a ser el primer país del mundo que va a tener la gran producción de este producto. ¿Cuáles son las características del enclave bananero en Honduras? Como ya lo hemos mencionado, hay salarios bajos, van a crear medios de comunicación, el gobierno le va a conceder una gran cantidad de tierras, además ellos se van a apoderar de las tierras que están cercanas, no va a haber ninguna inversión del capital nacional, este se va a encontrar completamente marginado. Estas son algunas de tantas características que tiene el enclave bananero. Con esto estamos terminando y vamos a hacer lectura de nuestros objetivos de trabajo. En este momento hemos descrito las características del enclave bananero en Honduras, cuáles son los contenidos conceptuales desarrollados, definimos lo que es un enclave y enumeramos algunas características del enclave, específicamente del enclave bananero. Espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias por su atención.